Bien, vamos a sumergirnos en el panorama actual del mercado. La verdad es que es un escenario realmente curioso. Por un lado, vemos una energía desbordante, casi diría una fiebre alrededor de la inteligencia artificial. Y por otro, tenemos riesgos macroeconómicos bastante serios, como la de un cierre del gobierno en Estados Unidos, que, bueno, parecen no inquietar demasiado al mercado. Es una desconexión llamativa, ¿no? Fervor tecnológico versus, digamos, complacencia ante los riesgos de siempre. ¿Cómo le encontramos sentido a esto? Es la gran pregunta, sí. Hoy vamos a explorar a fondo precisamente eso, el sentimiento del mercado. Vamos a analizar esta euforia por la IA, esta aparente indiferencia a los factores macro, también la idea de una posible rotación de capital del oro hacia Bitcoin y, claro, ¿qué está pasando dentro del propio mercado de criptomonedas? Nos basamos en un análisis detallado con fecha del 2 de octubre de 2025. Perfecto. Y nuestra misión entonces es intentar descifrar un poco la psicología que mueve los hilos, identificar las ideas clave que nos dejan estas fuentes y entender qué significa todo esto para quien busca estar al día, pero sin ahogarse en un mar de información. Muy bien, pues entremos en materia. El tema que parece eclipsarlo todo ahora mismo, la inteligencia artificial. Ya no solo una tendencia pasajera, ¿verdad? Es la gran narrativa que está moviendo a Wall Street. Totalmente. Y la magnitud de su impacto es algo que no se puede ignorar. Fíjate, según datos de JP Morgan, cerca del 75% de toda la subida del índice SP500 desde noviembre de 2022, que fue justo cuando se lanzó ChatGPT, bueno, pues se puede atribuir directamente al boom de la IA. Pero ojo, no es que todo el mercado esté subiendo por igual. Ahí está el detalle importante. De los 11 sectores del S&P 500, solo 4 han mostrado ganancias significativas. Casi todo el empuje viene de un grupo muy selecto, los famosos 7 magníficos: Microsoft, Nvidia, Apple y los demás. La estrategia dominante parece ser, concentrar las apuestas en estos pocos gigantes. Casi como si se olvidara la vieja recomendación de diversificar. Sí, y esta concentración tiene su lógica, o al menos una lógica aparente. Se espera que los beneficios de estos 7 crezcan un robusto 14%. ¿Y el resto? Las otras 493 empresas del índice. Pues la previsión es de apenas un 4% de crecimiento. Claro, desde esa perspectiva, concentrarse no parece tanto una apuesta a ciegas, sino una decisión basada en dónde se espera el crecimiento real. Entiendo. Y el fenómeno no se limita a Estados Unidos, ¿cierto? Leía sobre los acuerdos que busca OpenAI con los gigantes de semiconductores en Corea del Sur, Samsung, SK Hynix. Para ese proyecto es Stargate. Eso ha desatado una euforia tremenda en los mercados asiáticos, llevándolos a máximos históricos. La ola de IA es global. Absolutamente. Y este optimismo se ve en las valoraciones, que son, quitan el aliento. Citigroup, por ejemplo, después de visitar la sede de Nvidia, fijó un precio objetivo base de $210 por acción, pero con un potencial alcista que podría llevarla un 65% más arriba todavía. Es una muestra de la enorme confianza que hay en el sector. Claro, pero aquí es donde una se pregunta, ¿no será demasiado optimismo? Siempre queda esa duda cuando el fervor es tan generalizado. Es una preocupación válida, sí. Y hay indicadores que sugieren cierta cautela. El Market Vein Bullish Consensus, que mide, cuántos asesores financieros son optimistas, ha tocado niveles de consenso alcista extremo. Históricamente, desde el año 2000, solo hemos visto lecturas así de altas en 2 ocasiones, justo en los picos de mercado de 2018 y a finales de 2024. Y ambas situaciones, precedieron a correcciones importantes. La lección histórica es clara. O sea que cuando casi todo el mundo está de acuerdo, cuidado. Exacto. La multitud rara vez acierta en los extremos. Es una advertencia histórica, digamos. Es un contrapunto interesante a la narrativa dominante. Y mientras toda la atención está puesta en la IA, como decíamos al principio, parece que se le resta importancia a un riesgo macro de manual, un cierre del gobierno federal en Estados Unidos. Sí, históricamente el mercado tiende a encogerse de hombros ante estos eventos. Si miramos atrás, el S&P 500 no suele sufrir grandes caídas durante los cierres de gobierno. De hecho, durante el cierre más largo que recordamos, el de 35 días entre 2018 y 2019, el índice subió un 10%. Subió. Qué curioso.
Sí, parece que los inversores lo interpretan más como un teatro político pasajero, ¿sabes? Que como una amenaza real para la economía a largo plazo. Es casi como ignorar una nube negra solo porque las últimas veces no llovió fuerte. El riesgo, aunque se minimice, sigue ahí. Entiendo esa perspectiva histórica, pero ¿no podría tener un impacto más tangible esta vez? Sobre todo considerando el equilibrio delicado actual. Tienes razón en señalarlo. El problema principal no es tanto el pánico inmediato, sino la incertidumbre que genera la falta de información. Cuando el gobierno cierra, se suspende la publicación de datos económicos cruciales, las cifras de empleo, la inflación del IPC, el crecimiento del PIB. Y esto deja a la Reserva Federal, al Banco Central, tomando decisiones sobre las tasas de interés casi a ciegas, sin sus herramientas habituales. Y en ese vacío de información supongo que otros datos quizás menos completos ganan protagonismo, como el informe de empleo privado de ADP, que hace poco dio una sorpresa negativa, ¿no? Exactamente. El último informe de ADP fue bastante malo, sí, muy por debajo de lo esperado. Pero la reacción del mercado fue curiosa, siguiendo la lógica de malas noticias son buenas noticias. A ver, explícanos esa lógica, porque suena un poco contraintuitiva. Bueno, la interpretación fue más o menos así. Los datos son lo suficientemente débiles como para que la Fed se piense dos veces seguir subiendo las tasas. Incluso podría considerar bajarlas para estimular la economía, pero, al mismo tiempo, no son tan catastróficos como para encender las alarmas de una recesión inminente. Así que, paradójicamente, ese punto intermedio alimentó el apetito por el riesgo, benefició a activos como las acciones. Entendido. Entonces tenemos esta combinación. Ganancias muy concentradas en IA, una aparente despreocupación por los riesgos macro, lo que lleva al mercado a buscar rentabilidad en otros sitios. Y precisamente esa búsqueda de rendimiento nos lleva a la siguiente idea, ¿no? Exacto. Surge una tesis bastante provocadora en este contexto, la posibilidad de una gran rotación de capital. La idea es que los inversores podrían estar empezando a mover dinero desde el refugio tradicional por excelencia, el oro, hacia Bitcoin, al que a menudo llaman el oro digital. Y lo interesante es que esta idea no es solo especulación, ¿eh? Tiene cierto respaldo en el análisis técnico comparativo. Si observamos el gráfico que mide el valor de Bitcoin expresado en onzas de oro, vemos algo notable. Recientemente, este ratio rebotó con fuerza desde una línea de tendencia alcista muy importante. Una línea que une los mínimos de septiembre de 2022 y abril de 2023. Que el mercado haya defendido ese nivel con tanta claridad sugiere que hay una base técnica sólida. Podría indicar que Bitcoin supere al oro en rendimiento pronto. Además, parece haber como un patrón histórico que apoya esta idea, ¿verdad? Así es, hay un precedente interesante. En abril de 2023, vimos cómo la cotización del oro llegaba a un pico y empezaba a moverse de lado, perdiendo impulso. ¿Y qué pasó justo en ese momento? Pues que Bitcoin inició uno de los tramos alcistas más fuertes de su historia reciente. Si aplicamos eso de que la historia no se repite pero rima, bueno, este rebote actual de Bitcoin frente al oro podría ser la señal de inicio de otro periodo de mejor rendimiento para el activo digital. Y más allá de los gráficos, ¿qué nos dice el sentimiento de los inversores sobre el oro? A veces, ir contra la multitud funciona. Precisamente, aquí entra en juego la teoría de la opinión contraria. Tenemos un informe reciente de un congreso de inversores en Corea del Sur que revela un nivel de optimismo y confianza claramente alcista sobre el oro. O sea, prácticamente todo el mundo parece convencido de que el oro va a seguir subiendo. Lo cual, según esa teoría contraria, podría ser una señal de advertencia, ¿no? Exacto. La teoría sugiere que cuando hay un consenso tan abrumadoramente alcista sobre un activo, es muy probable que la mayoría de los compradores potenciales ya estén dentro. Ya invirtieron. Queda poco capital nuevo esperando para entrar y seguir empujando los precios. Por eso un optimismo tan extremo suele preceder a un estancamiento o incluso a una corrección. Esto, indirectamente, refuerza la tesis de la rotación. Si el oro parece haber agotado su potencial a corto plazo, según este indicador de sentimiento, el capital podría buscar mayores retornos en otros sitios, como las criptomonedas. Tiene lógica. Pero claro, eso nos lleva inevitablemente a preguntarnos, ¿está el mercado cripto preparado internamente para absorber ese posible flujo? ¿Cuáles son los factores internos que mueven los precios en ese ecosistema tan particular? Claro,
Para entender qué pasa en el mundo cripto, no basta con mirar las comparaciones con el oro o las acciones. Hay que fijarse en su propia dinámica. Las liquidaciones de posiciones apalancadas, el flujo de liquidez global son absolutamente cruciales, ¿no? Sin duda. El principal motor detrás de las subidas más recientes en cripto ha sido un viejo conocido, el short squeeze, la liquidación de posiciones cortas. Esto pasa cuando el precio de un activo empieza a subir y fuerza a los que apostaban a la baja, los shorts, a comprar rápido para cerrar y limitar pérdidas. Esa compra forzada añade más presión al alza, creando un círculo vicioso que liquida a más bajistas a precios cada vez más altos. Hace poco vimos una liquidación masiva de unos 26.5 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin. Se aceleró mucho cuando el precio superó los $114,000. En la jerga cripto se habla de que ya vimos la vela del monaguillo, esa chispa inicial del squeeze. Pero queda más recorrido. Hay más combustible. Los análisis sobre las posiciones abiertas sugieren que sí. Parece que todavía queda bastante combustible en forma de posiciones cortas que podrían liquidarse si el precio sigue subiendo. Todavía hay operadores apostando en contra a niveles más altos. Eso podría alimentar nuevas subidas, si son forzados a cerrar. Entender esta dinámica interna, tan dependiente de la liquidez y la psicología del squeeze, es crucial. Y mencionabas la liquidez global como otro factor clave. Fundamental. El rendimiento de Bitcoin sigue mostrando una correlación muy estrecha con la liquidez global. De hecho, si miras el gráfico de la masa monetaria M2 en Estados Unidos, esa medida amplia del dinero en circulación, parece ir un paso por delante, casi liderando el movimiento alcista de Bitcoin. Se pensaba que el crecimiento de esta liquidez estaba frenando, pero los últimos datos muestran que se aceleró a más del 9% interanual en el último trimestre. Y eso actúa como gasolina para los activos de riesgo, incluidas las criptos. Y esta abundancia de liquidez es lo que parece alimentar esa expectativa casi mítica de la vela de Dios, God Candle, en el mundo cripto, ¿no? Esa idea de una subida explosiva, vertical, repentina. Correcto. Es la anticipación de un movimiento parabólico, una subida espectacular en muy poco tiempo, impulsada por esta mezcla de liquidez y posibles liquidaciones en cascada. Poniendo algunos números sobre la mesa, basándonos en análisis técnicos y previsiones institucionales que circulan. Los analistas en general ven factible que Bitcoin alcance la zona de los $160,000. Citigroup, por ejemplo, apunta a 133,000 para fin de año y 181,000 en un horizonte de 12 meses. ¿Y qué niveles técnicos son importantes vigilar ahora mismo? ¿Dónde están los puntos clave? Hay varios puntos clave, sí. La zona entre 107,000 y 112,000 dólares, que antes era una resistencia fuerte, ahora debería actuar como soporte crítico. Superar el máximo anterior, que está alrededor de los 118,000 dólares, sería una señal muy potente. Validaría los mínimos recientes y confirmaría la tendencia alcista. Y hay que estar atentos a la zona justo por encima, entre 119,000 y 121,000 dólares. Ahí parece haber una concentración importante de posibles liquidaciones de posiciones cortas. Si el precio llega ahí, podría desencadenarse otro squeeze que acelere la subida. Más allá de los números exactos, lo importante es entender qué significa cruzar estas barreras psicológicas y técnicas. Entendido. Toda esta volatilidad técnica, los squeezes, la dependencia de la liquidez, nos obliga a dar un paso atrás y pensar en la estrategia general. ¿Cómo se navega un entorno así? Exacto. Tenemos euforia concentrada en IA, una posible rotación hacia cripto, complacencia ante riesgos macro. ¿Cómo se diseña una estrategia en medio de todo esto? Parece que incluso las reglas básicas de inversión están siendo cuestionadas. Es fascinante observar ese debate, la verdad. La sabiduría convencional, digamos, personificada por recomendaciones como las de Morgan Stanley, sigue abogando por la diversificación. Pero como señalábamos antes, otros analistas están destacando que el éxito reciente en el mercado no ha venido de diversificar, sino de hacer justo lo contrario, de concentrar las inversiones en los valores que muestran una fuerte tendencia alcista y un crecimiento de beneficios esperados superior. Los 7 magníficos son el ejemplo perfecto, pero mencionabas que no son los únicos. También se ha visto en sectores como el industrial o el de defensa, que han tenido un rendimiento destacado gracias a tendencias muy específicas.
Y como dijimos, esta concentración se justifica, al menos en parte, por las expectativas de beneficios. Si un puñado de empresas va a crecer un 14% y el resto del mercado apenas un 4%, pues concentrar la inversión en esos líderes parece una decisión racional basada en datos. No es solo seguir una moda pasajera. Cuestiona la idea de que diversificar es siempre la respuesta óptima. Entonces, si juntamos todas las piezas, la euforia selectiva, la complacencia, la búsqueda de rendimiento, la dinámica cripto, el debate sobre concentración, ¿cuál podría ser el escenario que causaría más dolor a la mayoría de los participantes del mercado? Existe esta teoría del máximo dolor, ¿verdad? Sí, es una idea que circula bastante en entornos de mercado volátiles como este. La teoría del máximo dolor postula que el mercado, en lugar de hacer lo que la mayoría espera o desea, tiende a moverse de la manera que cause la mayor frustración o pérdidas al mayor número de participantes. Aplicado a la situación actual, especialmente en activos como Bitcoin, muchos inversores podrán estar esperando una corrección, una caída hacia niveles como $100,000 o $106,000 para poder comprar más barato. El escenario de máximo dolor sería entonces que no ocurra. Exactamente, que esa corrección nunca llegue, que el mercado desde los niveles actuales simplemente continúe subiendo hacia nuevos máximos históricos, sin dar esa oportunidad de entrada a precios más bajos. Sería doloroso porque dejaría fuera de juego a quienes vendieron esperando la caída o a quienes están al margen esperando para entrar. Un rally continuado no solo les frustraría, sino que podría obligarles a capitular, a comprar mucho más caro por miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO. Lo que, irónicamente, añadiría aún más combustible a la subida. Es una perspectiva inquietante pero plausible en la psicología de mercados. Bien, hemos cubierto bastante hoy. La IA como la gran locomotora del mercado, aparentemente inmune a riesgos tradicionales. La intrigante posibilidad de una rotación del oro hacia Bitcoin con argumentos técnicos y de sentimiento. La mecánica interna del mercado cripto, movida por liquidaciones y liquidez. Y el debate estratégico sobre si concentrar o diversificar en este entorno tan particular. Sí, y entender estas distintas fuerzas en juego, la psicología colectiva, los niveles técnicos clave como los de Bitcoin, el impacto real de la liquidez global, la lógica detrás de la concentración de capital es fundamental. Es clave para construir una visión propia, informada y no dejarse llevar simplemente por el ruido mediático en un mercado tan complejo y a veces contradictorio. Y para dejar una reflexión final, si estamos viendo esta desconexión tan clara entre unos mercados en máximos impulsados por liquidez y optimismo tecnológico y unos datos económicos fundamentales que podrían estar opacados o retrasados quizás por un cierre de gobierno, ¿qué otras señales, quizás menos obvias, más alternativas, deberíamos estar buscando para entender la verdadera salud de la economía? O para anticipar el próximo gran giro del mercado, más allá de los grandes titulares sobre IA y Bitcoin, ahí queda la pregunta abierta para seguir pensando. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.